Luchando por la justicia. Tu asesor legal en radio. Soluciones legales para el día a día. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien. Y bueno, hay que seguir cuidándonos frente a esta crisis sanitaria. Hay que seguir tomando todas las medidas pertinentes para el bienestar de todas las personas. Y pues bueno, saben que nos escuchamos a través del Instituto Mexicano de la Radio y a través de Ciudadana 660, todas las voces, además de las plataformas digitales del IMER Radio y del podcast del programa, que bueno, lo pueden escuchar cuantas veces quieran, en cualquier momento. Y pues bueno, el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, que es la licenciada Claudia Aguilar Barroso, quien es abogada egresada por la Escuela Libre de Derecho, es socia directora del despacho Aguilar Barroso y Asociados, y cuenta con más de 12 años de experiencia en litigio constitucional y administrativo, además de ser miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. El día de hoy nos va a platicar sobre un tema interesante, que es la relación entre la educación y el derecho en este contexto actual, que es muy importante porque, bueno, sabemos todos que estamos enfrente de una crisis sanitaria que ha cambiado nuestra realidad y que estamos frente a una nueva normalidad. No obstante, al respecto, ella nos va a platicar más del tema de educación en el derecho. Querida Claudia, bienvenida a Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación al instituto, pero sobre todo a ti por acercar este espacio para hablar de tan importantes temas con la ciudadanía. Así es, y pues bueno, estamos frente a una crisis sanitaria, los semáforos sanitarios están cambiando constantemente. Y realmente cómo funciona este nuevo mecanismo, estas nuevas acciones para enfrentar la educación, exactamente para nuestros alumnos de derecho que se deciden por estas áreas jurídicas, pero en esta nueva normalidad. ¿Cómo está este nuevo escenario? Pues mira, la verdad es que la pregunta que planteas es muy importante y creo que hay que regresarnos un poco a pensar en la educación como un derecho humano y con todas sus vertientes y todo lo que ello abarca, ¿no? La educación en sentido formal, pero sobre todo esta parte del derecho a aprender de todas las niñas, niños, adolescentes, y desde luego tú hablas también aquí pues en el contexto incluso de la educación superior. ¿Y por qué es relevante hablar de la educación en esos términos? Porque si la entendemos como un derecho humano y no como un privilegio, no como una concesión graciosa, pues en realidad podemos empezar incluso nosotros como ciudadanas y ciudadanos a exigir este derecho de nuestras autoridades, ¿no? El derecho a la educación sabemos que formalmente lo tenemos garantizado constitucional y legalmente para todas y todos sin discriminación alguna. Que todos los estados, desde luego incluido, porque además esto es en el marco, digamos, del contexto universal de los derechos, pero evidentemente en el contexto mexicano, y que existe esta obligación de proteger, respetar y desde luego cumplir con este derecho a la educación, pero desde luego, sobre todo como planteas en el contexto de la pandemia y en muchos otros casos, que les voy a tratar de ilustrar en estos minutos algunos ejemplos, pues vemos que también hay manera en que cuando falla el Estado a partir de la política pública para el cumplimiento de este derecho, existen mecanismos para que frente a violaciones o privaciones del derecho a la educación, pues las y los ciudadanos podamos exigirle a nuestras autoridades que cumplan, ¿no? Y sobre eso quizá es lo que me gustaría abordar un poco con ustedes sobre, no sé, primero, pues cuál es el contexto de la educación en México, un poquito sin los datos duros necesariamente, pero en dónde estamos, a partir obviamente de la pandemia, pero obviamente con la realidad de nuestro país, y cuál es el contenido del derecho a la educación, en términos por lo menos de qué es lo que debe de abarcar nuestra educación como derecho. Y sabemos que, bueno, existe una educación básica que debe ser gratuita, que es obligatoria, que es laica, que debe ser accesible, asequible, universal, aceptable, adaptable, ¿no? O sea, es decir, una serie de características que hacen que todas y todos, con independencia de nuestras características, de nuestro origen étnico, de si tenemos alguna discapacidad o no, podamos tener acceso a la educación.
Obviamente, pues esto también nos va hablando de en qué grados y que sea de acuerdo pues al normal desarrollo de las personas. En este momento, por ejemplo, de la pandemia, donde vimos que a partir de eso tuvimos que mantenernos alejados de las aulas, por lo menos por lo que hace a la manera presencial, los retos se vuelven todavía mucho más grandes. En nuestro país, según datos, por ejemplo, de UNICEF, no sé, hace un par de años, hacia el 2016, todavía teníamos cerca de 4 millones de niñas, niños y jóvenes entre los 3 y los 17 años de edad que estaban fuera de las escuelas, ¿no? De suerte que esta pregunta o esta frase con la que inicias esta charla en torno a si este derecho se encuentra, por ejemplo, en riesgo de cara no solo a la pandemia que estamos viviendo, sino a lo que sigue, pues sin duda cobra una especial relevancia. Pues estas cifras de tener 4 millones de niños fuera del sistema, digamos, era anterior a la pandemia y estas cifras se han visto violentamente a la alza, pues precisamente porque al cierre del ciclo escolar de 2019-2020, que fue cuando pues cerraron las aulas, luego cuando entramos en la llamada fase 3 de la pandemia, vimos que todo el ciclo escolar 2020-2021 fue a distancia y que pues en este ciclo escolar 2021-2022, que recientemente empezó en el 30 de agosto, pues tenemos también serios retos en materia no solo del ejercicio del derecho a aprender de las niñas, niños y adolescentes, sino además en temas de salud. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer o cómo pensamos las cosas, digamos? Si nosotros pensamos en que en nuestro país, por ejemplo, se había logrado que a nivel de educación básica, sobre todo educación primaria, al año 2015, digamos que estuviera cerca del 92-93% de los niños y niñas dentro del sistema escolar, veíamos que entre los 15 y los 17 años, es decir, ya pensando en la educación media superior, en la educación secundaria y en la media superior, esto bajaba a cerca de la mitad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simultáneamente, tratar de combatir la deserción escolar, hay que lograr la implementación de medidas que permitan que las personas puedan no solamente retomar los estudios, sino que también culminar con estos estudios. Y esto, digo, de cara a lo que estamos viviendo, de cara a cómo estamos en materia educativa desde el ciclo escolar 2019-2020, y si lo vemos en año lectivo desde marzo del 2020, vemos que esto trae aparejado una serie de retos, o que más bien hace que sea más difícil pensar en cómo exigir y cómo cumplir estos derechos. Y en ese contexto se cruza, obviamente, lo que es el derecho propiamente dicho con el derecho a la educación o con lo que es la educación. ¿Por qué? ¿Por qué se junta? Porque evidentemente cuando vemos que hay problemáticas para hacer exigible este derecho o para garantizar el acceso a este derecho a aprender de las niñas, niños y adolescentes, sabemos que existen instrumentos de justicia constitucional como el juicio de amparo en nuestro país, que nos permiten pues acudir ante el Poder Judicial de la Federación, decirlo de manera práctica, por ejemplo, ante un juez de distrito, para que pueda garantizar este derecho a las personas, ¿no? Específicamente a nuestras niñas, niños y adolescentes. Y así se ha hecho en varias ocasiones ya con cierto éxito, y me gustaría por eso dejar sobre la mesa, quizá que el punto de partida tiene que ser pensar siempre en materia de derecho a partir de un principio de los derechos humanos, que es precisamente el principio de progresividad y la no retroactividad. Esto, ¿qué quiere decir? En materia de derecho a la educación, no podemos dar ni un paso atrás. No nos es dable como sociedad permitirnos y permitirle a nuestras autoridades que den pasos atrás o que sean prácticas regresivas en materia de la garantía del derecho a la educación. ¿Qué significa la progresividad y la no retroactividad en el tema de la educación? Bueno, pues la verdad es que la progresiva efectividad que esté sustentada, digamos, en la implementación de medidas que lo que busquen, por lo menos en última instancia, sea el pleno goce del derecho, en el caso específico del derecho a la educación, obviamente del derecho a aprender de las niñas, niños y adolescentes. ¿A qué nos referimos o qué
tendríamos que pensar nosotras como ciudadanas, ciudadanos, cuando decimos así como que en sentido amplio, que sean todas las medidas? Pues esto abarca de verdad todo. Abarca las medidas presupuestarias, abarca las medidas normativas, las políticas, las materiales y obviamente pues en la resolución de conflictos que podrían llegar a culminar en temas jurisdiccionales y de impartición de justicia. Entonces, ¿por qué es relevante poner esto sobre la mesa? Porque también esto le da poder a la ciudadanía. Cuando la ciudadanía conoce sus derechos, la ciudadanía puede estar viendo el actuar de las autoridades y decir, aquí no podemos permitirlo, y entonces tendríamos que acudir ante el Poder Judicial para que nos lo garantice, ¿no? Entonces, si hay un retroceso, por ejemplo, en materia presupuestaria o en materia de política pública para hacer exigible este derecho, pues habría que tener presente que tendría que en su caso haber una justificación por parte del Estado que cumpliera con los requisitos que nuestra propia Corte ha mencionado y que el Sistema Internacional de Derechos Humanos tiene reconocidos para que pudiera ser justificada y consecuentemente constitucional. Esto quiere decir también que, bueno, pues si estamos verificando, por ejemplo, las políticas públicas para que se vayan a implementar, tendríamos que pensar con independencia del nivel u orden del gobierno para que se ejecute. Y bueno, si quieren podemos seguir platicando de esto más adelante. Claro que sí, querida Claudia, la verdad es que nos has mostrado un escenario mucho más completo, mucho más amplio de lo que es el derecho a la educación, porque como bien comentabas, es un derecho humano y también es un derecho constitucional que se encuentra en el Estado mexicano, no solamente en la Constitución Federal, sino también en las constituciones de las entidades federativas que conforman este país, ¿no? Y me parece bien importante también que en este escenario de la pandemia, bueno, quizá en muchas partes se ha hecho más complejo el acceso a la educación porque realmente no todos partimos o no todos los estudiantes, las niñas, niños y adolescentes o esta juventud parte desde un piso parejo. Realmente hay muchas diferencias sociales, estructurales, económicas, que realmente podrían y limitan el derecho a un acceso efectivo de la educación en México, pero esto se debe de garantizar y, como bien comentabas, de manera progresiva, sin dar un paso atrás y buscar mecanismos y acciones para poder garantizarla en beneficio y en condiciones de igualdad para todos los estudiantes en México. No obstante, bueno, vamos a hacer una breve pausa aquí en Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio. No le cambien, seguimos con Claudia Aguilar Barroso, quien nos está platicando sobre el derecho a la educación y en este contexto del derecho para poder entenderlo mejor. No le cambien, seguimos en unos momentos. Luchando por la Justicia. Para fortalecer tu conocimiento sobre la forma ordenada y digna de vivir en la sociedad actual.